Bueno, damos comienzo a esta segunda mesa, que le hemos dado por título «¿Hasta dónde podemos avanzar?». Siempre todos juntos, claro, porque ya sabéis que nuestro lema es «Juntos lo hacemos mejor». Soy Rosalía Rojas Archidona, soy médico inspector del Servicio de Coordinación e Inspección de Guadalajara. Y bueno, pues contamos aquí con unos expertos en las materias que vamos a tratar, de reconocido prestigio, y que nos van a ayudar a aclarar algunos de los temas de los que tengamos dudas. Ya sabéis, como resume de lo que trata esta mesa, pues que disponemos de un gran arsenal terapéutico en medicación, tanto para el dolor como para la enfermedad mental, que nos ayude a que el paciente, trabajador, esté en las mejores condiciones posibles para su vida social, familiar y la laboral, por supuesto, que tanto comporta al contexto social y personal de cada trabajador. Aparte de eso, pues también vamos a tratar aquí los temas osteoarticulares. No tenemos un traumatólogo, pero tenemos una rehabilitadora, que es la que nos va a explicar también si toda patología necesita un tratamiento rehabilitador, si se puede compatibilizar la rehabilitación con la realización de la actividad laboral, que muchas veces es así, y para lo cual siempre es necesaria una exploración completa y ver las limitaciones y siempre valorar el puesto de trabajo de cada paciente trabajador. Afortunadamente, la organización en este sentido nos ha facilitado este hecho, ¿no? Compaginar la rehabilitación con el trabajo, adelantar a veces las terapias de rehabilitación por parte del servicio de rehabilitación y bueno, ya os contarán, ¿vale? Luego, por otra parte, vamos a tratar un tema quizá también un poquito más difícil o polémico, que es el tema de la salud mental, pero no la enfermedad mental como tal, que creo que todos sabemos distinguir cuando existe una enfermedad mental grave, incapacitante o no, sino las dificultades con las que se encuentran sobre todo los médicos de atención primaria en cuanto a la exigencia y esa agresividad que hay en muchos pacientes, exigiendo una baja laboral por los problemas que nos da la vida, psiquiatralizando todo, pues problemas banales de la vida diaria, en el trabajo, con la familia, y que muchas veces probablemente no requerirían una baja laboral, o si la requieren sería de muy corta duración, y nos van a ayudar también un poco a discernir y a tratar de llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible, en los que estamos implicados, atención primaria sobre todo, los servicios de inspección, el INS, las mutuas, también los servicios de prevención de riesgos laborales, con los que muchas veces tenemos contacto, y todos en general. Yo os hablo por encima de qué va la mesa. Ahora son los profesionales los que os van a indicar, los que os van a enseñar los temas. Tenemos en nuestra mesa, ya os digo, para nosotros, con gran orgullo, especialistas en especializada aquí en el Hospital nuestro de Guadalajara, en la GAI de Guadalajara. Tenemos al doctor David Huerta Sánchez, que es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Guadalajara, y a la doctora Raquel Largo Gómez, también psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Guadalajara. Tenemos a la doctora Lourdes Gil Fraguas, jefa de servicio del Servicio de Rehabilitación del Hospital de Guadalajara, y al doctor José Ramón Rodríguez Fraile, que es el jefe de servicio de anestesia y reanimación del Hospital de Guadalajara. Y tenemos a nuestra compañera Marta Fernández Algarra, que es médico de atención primaria en el Centro de Salud GUSUR de Guadalajara. Todos ellos van a hacer las presentaciones y nos van a explicar para ver si nos queda claro un poco cómo manejar todo esto. Después haremos un turno de preguntas y, sin más dilación, os dejo ya con el doctor David Huertas. David, cuando quieras. Bueno, buenos días y muchas gracias por seguir aquí. Y
Queríamos agradecer a la doctora Largo y yo al doctor Atance la invitación y a todo el equipo de inspección de Guadalajara. Nos corresponde participar hoy en una mesa que yo considero difícil. Creo que todos los que estamos aquí trabajamos bastante con la subjetividad y eso no es sencillo, pero aún así lo vamos a intentar. Vamos a intentar revisar algunos aspectos de la relación entre la psicopatología y la incapacidad laboral. Traigo a la portada una de las 14 pinturas negras que pintó Goya entre 1819 y 1823, poco antes de su muerte, durante la que fue probablemente su mayor etapa depresiva. Son pinturas muy intensas, supongo que muchos habéis pasado por el Prado y las habéis visto. Se llaman negras porque son muy oscuras, pero sobre todo reflejan gran angustia, dolor, sufrimiento, lo terrible de la existencia. Él siguió trabajando, tenía una depresión muy profunda, pero siguió trabajando. Lo que pasa es que trabajaba de esta manera. Quiero decir que a veces se tiende a pensar que la psicopatología realmente no es tan importante como para que te dificulte trabajar. Puede impedirlo completamente. Vamos a intentar también transmitir esta idea. Comienzo subrayando la importancia de los llamados acontecimientos vitales estresantes, los factores de estrés, en la relación que tienen en la producción de patología psicosomática. Los seres humanos estamos sometidos a factores de estrés, vivimos con circunstancias adversas, todos. Tenemos que pasar por ello, pero eso a veces provoca patología, altera nuestro funcionamiento y altera nuestra salud. En el año 1967, Holmes y Rae, dos autores norteamericanos, hicieron una cosa. Hicieron un estudio de campo con una amplia muestra y querían medir, ponerle peso a cada factor vital estresante, cuál producía una mayor dificultad para superarlo. Y entonces hicieron esta escala. Es una escala que se utiliza con frecuencia, donde el que mayor peso tiene un peso de 100, es la muerte del cónyuge o de la pareja, y así hasta 43 creo que hay. Sí. De esos 43, 7 tienen que ver con el entorno laboral. Es decir, la psicopatología no solo puede dificultarte realizar tu trabajo, sino que la propia actividad laboral, los cambios en tu actividad laboral, en tus horarios, en tus responsabilidades, en la relación con tus superiores, por supuesto la pérdida del empleo, la jubilación, también son factores de gran estrés. Y, de hecho, creo recordar que la pérdida de empleo y la jubilación están entre los 10 primeros. Recordar factores vitales estresantes como causa de enfermedades mentales tipificadas que luego os voy a mostrar. También me gustaría subrayar la importancia del concepto de resiliencia. Este seguro que os suena más, está en los medios, ahora se habla mucho de esto. La resiliencia es la capacidad que tiene cada individuo y es un factor individual, no es universal. Es individual, es la capacidad que tiene de resistir esos factores vitales estresantes. ¿Qué capacidad tengo yo de superar las cosas que me van pasando? La American Psychological Association define la resiliencia como el proceso de adaptación positiva a la adversidad, al trauma, a la tragedia, a las amenazas o fuentes significativas de estrés, a todo lo que es duro que nos pasa en la vida. Cada individuo reacciona diferente en un espectro que va desde el crecimiento personal, el refuerzo de habilidades de afrontamiento, es más fuerte, más sabio, más resiliente, pero también desde ese espectro es desde eso hasta el desarrollo de enfermedades mentales. El estrés puede causar trastornos mentales.
Por lo tanto, es un factor individual. Esto es muy importante. No podemos juzgar a las personas como un todo en este aspecto. Hay personas que tienen baja resiliencia y no lo pueden hacer mejor, porque depende de factores neurobiológicos que ahora os cuento. La mayoría de los individuos son resilientes, la mayoría. Algunos no tanto. Una de las líneas emergentes de investigación ahora mismo en psiquiatría y en neurología es la neurobiología de la resiliencia. Es decir, lo que ocurre cuando hay estrés, que se activa el eje hipotálamo pituitario adrenal, se secreta cortisol y el cortisol tiene una alta capacidad para bloquear los factores neurotróficos. Nuestro cerebro, para funcionar, necesita generar nuevas neuronas permanentemente, todo lo contrario de lo que se creía, especialmente en las circunvoluciones del hipocampo. Sin generar esas nuevas neuronas no podemos aprender, no podemos memorizar, no podemos desarrollar herramientas de resiliencia. Si el cortisol bloquea eso a través del Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, eso que he puesto ahí, no hay neurogénesis, no hay plasticidad neuronal. Las neuronas no conectan nuevas, no echan nuevas dendritas para hacer nuevas vías de funcionamiento y no hay adaptación al estrés. En palabras de Darwin, sobrevive no el más fuerte ni el más inteligente, el que mejor se adapta al cambio, que yo interpreto como adversidad. Esos son los que prosperan, las especies que prosperan y los individuos que tienen éxito. Pero no todos lo consiguen. Y ahora voy con los diagnósticos formales. Todas las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales, CIE-11, DSM-5, tienen tipificados los trastornos de adaptación. Cuando falla esta adaptación al estrés, eso está tipificado como enfermedad, que son los trastornos de adaptación con estos criterios: desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a factores de estrés identificables, y esto tiene que ocurrir en los 3 meses siguientes a que se produzca ese factor de estrés. Se produce la jubilación, el trastorno de adaptación sería en los 3 meses siguientes a que comienza ese factor de estrés. Esos síntomas tienen que ser relevantes en cuanto a que produzcan un malestar muy intenso, pero sobre todo que influyan, cambien, impidan el funcionamiento correcto en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes de funcionamiento del individuo. Tienen que tener entidad. La alteración no puede ser la exacerbación de otra enfermedad mental ya diagnosticada, tiene que ser algo que aparece de nuevo. Los síntomas no pueden corresponderse con un duelo normal, con la pérdida de un ser muy allegado en los siguientes 45, 60 días. Y sobre todo, una vez que ese factor de estrés desaparece, se desdibuja, se difumina en el tiempo, la clínica que nosotros observamos, la clínica psiquiátrica que observamos, tiene que desaparecer antes de 6 meses. Bueno, esos son los criterios que establece la DSM-5 americana en concreto. Y luego tenemos diferentes tipos de trastornos de adaptación. Los hay con fundamentalmente estado de ánimo deprimido, fundamentalmente con fenómenos de ansiedad, mixtos, que tienen las dos cosas, con alteraciones del comportamiento, de la conducta, alguien que de repente no controla la agresión o la violencia, que empieza a abusar de sustancias, que pierde el decoro social, los hábitos de comportamiento social, lo que sea, trastornos del comportamiento, y también los hay con todo a la vez, alteración del ánimo y alteración del comportamiento. Formulo una pregunta que es la que todos vosotros probablemente queréis conocer la respuesta. ¿Puede un trastorno de adaptación causar incapacidad laboral? Pues esta respuesta os la va a dar la doctora Largo, que a continuación se va a dirigir a vosotros. Bueno, me uno a los agradecimientos de todos los compañeros y en especial a ti, que hemos pasado unos días ahí un poco de nervios, y ya después de hablar después del doctor Huertas y con esta pregunta que me deja en el aire,
es como poco un factor de estrés añadido, pero bueno. Voy a intentar contestar a esa pregunta y la respuesta en principio sería que sí pueden ser una causa de incapacidad laboral, pero con una serie de matices, con una valoración individualizada. En primer lugar, esa resiliencia de la que habla el doctor Huertas, que va a determinar el que el sujeto reaccione de una forma o de otra ante un factor estresante. La personalidad previa del individuo, bueno, pues determinados rasgos de carácter van a hacer que se adapte mejor a una situación, mientras que a otras no. Igual, pues una persona especialmente autoexigente se va a adaptar bien a situaciones laborales que para otro individuo serían un factor de estrés y de desbordamiento emocional, y para él puede ser lo familiar. Por eso el que haya que determinar también un poco esos rasgos caracteriales. Las experiencias previas que haya tenido el individuo, ya que si ha habido experiencias similares, probablemente la capacidad de adaptación pues sea mayor. Evidentemente, la intensidad de los síntomas que presente y la repercusión personal que le genere. Aquí he puesto ahí como una señal de alarma porque, bueno, pues los informes, tanto médicos de atención primaria como nosotros muchas veces, sobre todo desde la urgencia, incluimos una frase muy habitual que es la repercusión en las actividades de la vida cotidiana, y ahí queda pues prácticamente todas las actividades del individuo y sobre todo lo laboral. Entonces, de cara luego a que desde inspección o desde atención primaria se puede dar el alta a un paciente que hemos puesto que repercute todas sus actividades de la vida cotidiana, pues se hace altamente complicado. Por eso el que podamos intentar especificar un poco más si es en lo personal, familiar, ocio o en qué sentido, aunque casi siempre también incluye lo laboral. También va a haber que tener en cuenta la red de apoyo del paciente, ya que una red favorable de amigos, familiares, va a hacer más fácil esa afrontación del factor de estrés o que no tenga este cuadro adaptativo. Los trastornos comórbidos, que van a disminuir la capacidad de adaptación del paciente, como el trastorno de uso de sustancias, los trastornos de personalidad diagnosticados y el trastorno mental grave, tanto psicosis, trastorno bipolar, depresión, van a influir en la capacidad de adaptación del paciente a ese factor estresante. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, sobre todo en el trastorno mental grave, no suele haber ningún problema a la hora de decidir el tema de la baja laboral. Ahí suele haber acuerdo y además suelen ser los que menos solicitan una baja laboral. Otro punto muy importante y por lo menos aquí lo individualizo como psiquiatra de guardias que nos trae un poco por la calle de la amargura, es las ideas de muerte, porque ahora prácticamente todos los pacientes que vienen a urgencias es con ideas de muerte, ya es el ítem añadido, y sobre todo si no se le ha dado la baja laboral, si ha pasado por el tribunal médico, pues voy a urgencias, tengo ideas de muerte. Ideas de muerte no es lo mismo, o sea, no equivale a tener una baja laboral, que ellos te lo proponen como un factor añadido de importancia y de, llamemos, chantaje emocional, y sobre todo que hay que analizar bien esas ideas de muerte, porque la mayoría de las veces el individuo no tiene ideas autolesivas, lo que tiene es deseos de dejar de sufrir ese malestar que está sufriendo, y no es lo mismo, claro. Entonces, bueno, hay que analizar un poco esas ideas de muerte que ahora están muy en boga. Y luego, pues el tipo de estresor, si es un estresor único, si son varios estresores añadidos, la duración en cuanto a si es agudo o crónico, que sería hasta los 6 meses, y ese tipo de estresor, si es una contingencia común o si estamos ante una contingencia laboral, ¿no? Un poco esa viñeta que he puesto del médico de atención primaria, al final duda si le tengo que derivar al psiquiatra, al psicólogo o necesita un comité de empresa, porque por mucho que la repercusión psíquica tenga síntomas muy floridos, si el problema es laboral, necesita una solución laboral que no le vamos a poder dar desde la consulta de primaria ni desde la especializada. Entonces, teniendo en cuenta que dependiendo de la capacidad de adaptación del sujeto va a haber unos síntomas más intensos, más floridos cuando llegan a la consulta, pues la apariencia en un primer momento cuando llegan a nuestras consultas puede ser de urgente, de expresión dramática, por eso, por la angustia, el desbordamiento emocional, la labilidad emocional. Entonces es importante por nuestra parte mantener la calma, no estar pensando ya rápidamente qué voy a hacer con él, qué le voy a poner o dónde le voy a mandar, ya que el curso natural de los trastornos adaptativos lleva a que esa angustia ceda
y en general no precisan o no deberían precisar tratamiento. En cuanto a los pasos de tratamiento, evidentemente, si esto es una respuesta desproporcionada a un estresor determinado, pues si se consigue eliminar el estresor, se eliminaría el trastorno adaptativo, pero la mayoría de las veces no es posible, claro. Si hay un problema económico y se resuelve, pues va a ser fácil, pero no así con un fallecimiento o con cualquiera de los estresores que ha descrito el doctor Huertas. Otro segundo paso sería plantear tratamiento psicofarmacológico. Bueno, aquí hay un gran cajón con el abuso de psicofármacos desde todas las consultas, desde urgencias, especializada, primaria. Y lo más importante es determinar con el paciente para qué va a ser este tratamiento, que va a ser un tratamiento para un alivio sintomático, que tiene que ser de una duración breve, no indeterminada en función de cómo vaya el paciente y casi un poco esperando a ver que se resuelva, y con unos objetivos específicos y una duración delimitada, dentro de la medida de lo posible, para que así el paciente se sitúe en una situación de cambio, que es lo que también intentaríamos. Perdona por el ILT que al final se ha colado por aquí, que le quitamos la L y se queda en IT, pero en caso de que sea una baja laboral, en psiquiatría es casi imposible decir qué tiempo va a precisar el paciente, pero desde luego en casos de trastornos adaptativos, breve. No sé si los 15 días que recoge la guía de Linz, pero breve, para que el paciente se sitúe en esa posición de cambio que es necesaria para que mejore, porque si no, no va a mejorar por mucho que intervengamos. En esa situación de cambio, no se trata de que ahora os pidamos a los médicos de primaria que empecéis una psicoterapia, ni tenéis que hacerlo, ni tenéis tiempo, el número de pacientes, la sobrecarga, todo lo que ya hemos hablado. Pero sí el acompañar al paciente para que busque soluciones a su problema que no se las podemos dar. Se trata de normalizar y despatologizar las emociones que tiene el paciente, construir objetivos alcanzables, pues en vez del no puedo, intentar una conducta concreta que en la siguiente visita se pueda objetivar y modificar en función de si ha hecho algo o no. Referirse al cambio como una certeza, no como una posibilidad, y presuponer que el cambio ya ha iniciado, pues un poco para que el paciente ya dé por hecho que tiene que cambiar sí o sí. Y no que va a depender un poco de que sea una posibilidad, sino de que ya se ha iniciado ese cambio. Dar por seguro que el cambio es inevitable, haciendo preguntas al paciente cómo se sentirá cuando ocurra ese cambio, cómo se ve cuando ocurre ese cambio, y todo esto con un lenguaje en positivo durante la entrevista. Realmente no es hacer una terapia, es modificar un poco la forma de entrevistar al paciente, induciéndole a este lenguaje positivo y de cambio. Explorar las soluciones intentadas y la influencia de personas en su entorno que puedan estar influyendo de forma negativa en los avances del paciente, pues sigue de baja, estás en tu derecho, pues tú di que estás fatal, que te quieres morir, bueno, el día a día. Explorar recursos personales para superar el problema y buscar en otros contenidos vitales del paciente soluciones que haya encontrado y capacidades para resolver el problema, y basándonos en esos, pues reforzar el que también puede solucionar esta situación. ¿Cuándo podemos derivar al paciente o se derivaría al paciente a salud mental? Pues cuando haya dudas diagnósticas significativas, si es un trastorno adaptativo, ya hablamos de patología psiquiátrica de otro tipo. Cuando haya dificultades en el manejo terapéutico, porque haya pues una patología psiquiátrica añadida o cualquier otro factor, porque el estresor sea crónico con una evolución superior a 6 meses y se complique el manejo, o por lo que he comentado, por los trastornos comórbidos que pueden dificultar este tipo de manejo de los trastornos adaptativos. Entonces, el gran pool la prevalencia de los trastornos adaptativos en las consultas de psiquiatría es elevadísima, no sé cifras, pero elevadísima. Y más elevado todavía que el factor sea el laboral. Entonces, bueno, pues hay que darle una vuelta a esta sobrecarga que se está haciendo tanto de las consultas de atención primaria como sobre todo de las consultas de psiquiatría derivando este tipo de trastornos. Pero el principal problema, por lo menos que vemos a nivel de urgencias y del día a día, incluso en la interconsulta de psiquiatría, ya no son los trastornos adaptativos, es el no llegar ni al trastorno adaptativo.
es la psiquiatrización de cualquier conflicto, cualquier problema de la vida diaria. La psiquiatrización como la consideración que hacemos del malestar psíquico que padece la persona como algo patológico, como una enfermedad que hay que mitigar a través de un tratamiento o de una consulta en lugar de sufrir ese momento, ¿no? ¿Qué está potenciando sobre todo esta psiquiatrización de la vida diaria? Pues claramente la sociedad actual, que es la sociedad de lo urgente, de lo inmediato, de lo ilimitado, de la accesibilidad mediante una aplicación, una app, un link, una cita online, un tratamiento instantáneo con un médico online. Eso hace, añadido a la disminución total de los niveles de tolerancia de la sociedad actual, pues que se busquen soluciones inmediatas y soluciones inadecuadas, depositando en el médico pues problemas que no son médicos realmente y con unas expectativas desproporcionadas, claro. De hecho, muchas veces el paciente te dice, ¿y para eso he venido a la consulta? Pues sí, porque no soy quien se lo tiene que solucionar. Todo esto muy propiciado por las redes sociales, evidentemente. Ahora, bueno, yo es que lo estoy viendo muchísimo en las guardias, que te vienen los pacientes cada vez más jóvenes que necesitan a alguien que les ayude a gestionar sus emociones, que es la frase estrella, que es como, bueno, pues no sé, búscate a alguien que te ayude a gestionar esas emociones, no necesitas un psicólogo, un psiquiatra, ni mucho menos. Por los medios de comunicación, pues desde los famosos que salen, bueno, alardeando de que han recurrido a un especialista por su problema de salud mental, a cosas como la depresión postvacacional que está en la noticia luego 5 días. Y también mensajes políticos, bueno, en cuanto al cuidado de la salud mental. Entonces yo en este sentido he elaborado esta diapositiva que casi la pondría hasta en las máquinas de café y para todo el personal del hospital en concreto. Todos estos factores y muchos más no significa que haya que tomar ansiolíticos, antidepresivos, ni ir al psiquiatra ni al psicólogo. Un poco añadiría ahí casi lo que los médicos de primaria pondrían que los resfriados no hay que tomar antibióticos, porque es un continuo, puedo comentarte un momento, puedo comentarte, o el paciente que llega a urgencias con esto y deme una solución, no si es que yo no se la puedo dar, si es que no tiene una enfermedad, sino que es la vida diaria, ¿no? Te comentan mucho que ya no está el cura de antes que les escuchaba, ya no está el círculo de amigos, sino que ahora como es todo por redes, aunque estás rodeado de un grupo te sientes más solo, pero se trata de no psiquiatrizar todo este malestar psíquico. Esto se nos ha quedado aquí, nos falta la de las conclusiones que no está. Es que, sí, que no quería. Bueno. Y un poco para concluir, pues decir que los estresores vitales acumulados o de suficiente intensidad uno solo pueden ser causa de psicopatología, que la capacidad de resistir y adaptarse a los estresores vitales varía en cada individuo y está determinada, como ha dicho el doctor Huertas, por factores neurobiológicos específicos, por eso hay que hacer una valoración individualizada y no vale para todos el mismo manejo, el mismo tratamiento, ni mucho menos si baja sí o baja no y el tiempo de baja, que es necesario un diagnóstico correcto de los trastornos adaptativos y un adecuado manejo desde atención primaria con todos los problemas que hay de listas y de número de pacientes, pero es necesario que se maneje desde atención primaria y que la mejor forma de mejorar y de cuidar la salud mental de la sociedad es esta, frenando la psiquiatrización de todos los hechos de la vida cotidiana y que esto pues es tarea de todos como estamos comentando en estas jornadas hoy. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Ahora vamos a ver la presentación de María Lourdes Girifraguas, que es la jefa de servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hospital de Guadalajara. Esta es la división. ¿Esta?
Buenos días a todos. Quiero dar también las gracias al doctor Atance y a todo su equipo por organizar estas jornadas y por invitarnos. Y en esta reunión multidisciplinar vamos a intentar dar la visión de rehabilitación en este proceso. El tiempo óptimo de incapacidad temporal que habéis estado viendo a lo largo de las charlas va a depender, como veis en la fórmula de abajo, de factores que no vamos a poder modificar. Pero nosotros sí podemos influir en otros factores, que es intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible, hacer un tratamiento que esté basado en la evidencia y en nuestros propios también experiencia clínica, intentar el mínimo de demora en la asistencia sanitaria. En la reunión que tuvimos en el mes de noviembre para la organización de estas jornadas, pues me llamó la atención que alguno de nuestros compañeros desconocía qué recursos tenía rehabilitación para poder mandar directamente a los pacientes. Entonces, como sé que hay médicos de atención primaria, quiero en un momento explicar de qué recursos se pueden beneficiar y a cuáles pueden ellos derivar directamente a los pacientes. Bueno, el área sanitaria de Guadalajara realiza la rehabilitación en el Hospital de Guadalajara, en el CDT de Azuqueca, en el Instituto de Enfermedades Neurológicas, que sabéis que tenemos una unidad de daño cerebral sobrevenida de referencia en Castilla-La Mancha, en una unidad de rehabilitación neurológica ambulatoria también situada en el IEM, y luego en las unidades de fisioterapia que están en los centros de salud, que vamos a ver. Aunque en nuestra cartera de servicios lo más importante o lo más prevalente es la patología osteomuscular y la musculoesquelética, tenemos muchos pacientes que van a estar con patologías en edad laboral, ya sea con patología vascular, sobre todo linfedema o amputados, con patología foniátrica muchas veces en maestros, disfagia. Tenemos una unidad de rehabilitación cardíaca que va a tener muchas veces que realizarse informes de discapacidad o de baja laboral por un tiempo, pacientes con daño cerebral y disfunciones de suelo pélvico. Y todos estos pacientes, para todo ello, al ser una unidad transversal que tiene muchas competencias, tenemos que relacionarnos y coordinarnos con todo el resto de especialistas, como veis en esta diapositiva, pero sobre todo con el médico de atención primaria y en muchos casos con inspección para aquellos pacientes en baja laboral. Quiero recordar a los médicos de atención primaria, porque creo que es una herramienta que tienen que conocer, que conocen, pero que sepan todos los dispositivos que tienen, y hay 20 dispositivos de fisioterapia en las unidades, en los centros de salud, algunos con turno de mañana y tarde, y esto lo que va a facilitar es que el paciente que sigue con el proceso de rehabilitación pero tiene una adecuada recuperación funcional que le permite trabajar en incorporarse a su centro de salud, puede cambiar el turno de trabajo para adaptarlo y seguir en el proceso de rehabilitación sin seguir de baja. Os quiero recordar también que estas unidades de fisioterapia de atención primaria tienen, para que derivéis directamente, una cartera de servicios que se publicó por parte de la Dirección General de Cuidados y Calidad del SESCAN hace unos 2 años, que se repartió por medio de las gerencias de todos los hospitales a los diferentes centros de salud, y que yo creo que es importante porque se podrá derivar o podrán derivar a los pacientes en incapacidad laboral con estas patologías de forma directa, y quiero recordar aquí preferente, con carácter preferente, para evitar listas de espera a estas unidades de fisioterapia de atención primaria. De los procesos, por ejemplo, por poner un ejemplo de todo lo que hemos estado viendo en los procesos de incapacidad, por ejemplo, de los que se finalizaron en el 2014, que será parecido ahora, de 4 millones de procesos que se cerraron de incapacidad temporal, casi 1 millón eran enfermedades del sistema osteoarticular y del tejido conectivo. Y la lumbalgia, como podéis ver, son cerca de los 160.000 procesos, que está dentro de los 30 diagnósticos más frecuentes. Pero si miramos ya no solo lo que han dicho esta mañana, que han dicho la diferencia que había entre el tiempo que tenía que estar de baja o era el indicado y el que realmente se marca en estos documentos como tiempo estándar, nos encontramos que entre el tiempo estándar que marca muchas veces el INS, por ejemplo, para una hernia discal lumbar de unos 30 días, resulta que si se trata en una mutua, la media es de 89 días, y si es una incontingencia común, de 117. Es decir, estamos alargando los tiempos, o no hay una coordinación, o no hay los mismos tiempos para todos. Entonces, como dice el inspector Vicente Prado en un trabajo muy interesante sobre el hombro doloroso e incapacidad laboral, se precisa implantar medidas que, sin disminuir la protección de la salud laboral, contribuya a la más pronta y completa recuperación de las limitaciones funcionales. En este sentido, y en colaboración con Inspección, nosotros hemos intentado hacer unas herramientas de mejora para las incapacidades laborales que os presento aquí. En el área de terapias, y gracias a la labor excelente de María Teresa Revuelta, existe una comunicación, es nuestra supervisora, y existe una comunicación directa entre Inspección y la supervisora de rehabilitación para ir viendo cómo están estos procesos de incapacidad temporal y agilizar cualquier problema que haya.
Hay flexibilización horaria, de forma que el paciente, si se incorpora a trabajar antes de terminar su proceso de rehabilitación, porque no, insisto, hay que alargar el proceso a que tenga una recuperación completa, puede cambiársele el horario para poderle atender. Se siguen estrictamente las ausencias, de forma que un paciente que falta un día en incapacidad laboral a un tratamiento de rehabilitación sin justificar, se llama a inspección para que se ocupe de comunicarse con el paciente y se le da de alta. Y luego establecemos un carácter preferente para las bajas laborales. En la consulta de rehabilitación tenemos una comunicación también por correos eficaz con inspección que nos deriva a todos aquellos pacientes que se han citado con carácter normal, a veces desde atención primaria, y que entran en la bolsa que hay común del SESCAM, y esto quiere decir que el paciente se va a citar en 4 o 5 meses, mientras que si se manda con carácter preferente se revisará todas las mañanas en la consulta de rehabilitación y se agilizará su entrada a la valoración en consultas. Y luego intentamos hacer informes que aporten valor en lo posible, y en eso estamos insistiendo ahora, en la que se consigne la evolución de los tratamientos, la valoración funcional de los pacientes, si estamos en techo terapéutico o si estamos en fase de secuelas. Yo no puedo hablaros de todos los procesos implicados en rehabilitación, pero quiero destacar los más prevalentes, o 4 pinceladas de los más prevalentes: la lumbalgia y el hombro doloroso. Sabemos que la lumbalgia, el dolor lumbar agudo, puede aparecer una vez en la vida en el 80% de las personas. Por lo tanto, es una causa muy importante, muy prevalente y muy importante de discapacidad a nivel mundial. Y es una afección en la que la rehabilitación, como vais a ver, tiene un importante papel. La prevalencia aumenta con la edad, pero la mayoría se producen entre los 50 y 55 años. Entonces, esto quiere decir que van a estar muchos de estos pacientes en edad laboral. Y el 90% van a ser lumbalgias inespecíficas, en las que no filiamos exactamente cuál es el problema que tiene el paciente. Pero sí sabemos que la mayoría van a tener un curso y una evolución benigna que se van a resolver como mucho en 4 a 6 semanas, muchos en 1 semana, y van a tener una leve discapacidad durante el curso de la afectación. Pero aún así, hay trabajos que nos dicen que aquellos pacientes que acuden a atención primaria por dolor lumbar agudo, el 26% van a experimentar todavía dolor lumbar a los 3 y a los 6 meses, y más de 2/3 de estos pacientes van a tener recurrencias más allá del año. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué mecanismos y qué factores se asocian a esta persistencia del dolor lumbar crónico, que ya es el paciente que ves que viene con una intensidad inicial del dolor que no corresponde a lo que estás viendo, o que tiene alteraciones psicoemocionales, como han dicho los psiquiatras, o dolor en otros lugares coexistentes y es difícil de filiar donde le duele, o la percepción que ya tiene el paciente de este dolor. Yo sé que todos conocéis los pilares básicos para manejar a estos pacientes, lo tengo clarísimo, pero a veces, o por falta de tiempo, no lo reseñamos. Entonces, cuando el paciente llega a nuestra consulta, hay que hacer una evaluación clínica integral, pero hay que escribirla en turriano o en mambrino. Hay que explorar al paciente, hay que hacer una exploración física minuciosa, por lo menos dirigida, y una historia clínica detallada. Y en esa historia clínica preguntarle por aquellos factores en relación con la patología que estamos viendo que pueden influir en el tipo de trabajo, qué factores del tipo de trabajo van a influir para que el paciente pueda o no pueda tener una baja en ese momento. Hay algún cuestionario que nos permite, como el índice de discapacidad de Overstreet, valorar, es muy cortito, tiene 10 preguntas, valorar al inicio del proceso y en el seguimiento cuál puede ser la evolución del paciente. Y desde luego lo que yo insisto es que es muy importante plantearse que si el paciente tiene que pasar a otro nivel, pasarlo lo antes posible, y si tiene que pasar a rehabilitación, decidir si es de primaria por cartera de servicios o de especializada, para no perder tiempo en estos recursos. Os quiero recordar, y todos lo sabéis, que tenéis que tener en cuenta las banderas amarillas, que os va a decir ya qué pacientes van a tener mal pronóstico en cuanto a cronicidad o alargar la incapacidad laboral, no esos pacientes que vemos ya que tienen una depresión, sobre todo cuando les hablas o cuando nombras el trabajo, que tienen tendencia ya a la catastrofización, que tienen un dolor exagerado durante la exploración clínica o somatización. Y, por supuesto, sé que todos lo sabéis, pero recordaros que al principio de la evaluación del paciente hay que ver si tenemos alguna bandera roja que haga que el paciente se derive inicialmente ya a otro especialista o a urgencias, ¿no? La sospecha de una posible neoplasia de infección, de fracturas en los pacientes que están con corticoides o han tenido un pequeño traumatismo, o la clínica, recordarlo siempre, de la cola de caballo, que hará que el paciente tenga que ser derivado a urgencias. No os voy a decir cómo hay que explorar, pero sigo insistiendo, hay que explorar y hay que escribir, hay que ver qué movilidad tiene, dónde está limitado el paciente, hay que seleccionar, no puedes hacer todas las maniobras, pero seleccionar las maniobras 3, 4 que te permitan un poco dirigirte hacia el diagnóstico que puede tener el paciente. Y, por supuesto, hay que explorarle si el paciente tiene un dolor radicular para ver si tiene un déficit motor o un déficit de nervio periférico. Hay que mirar sensibilidad y hay que mirar reflejos.
básico, pero hay que escribirlo para poderle seguir. Y otra cosa que no hacemos, y yo creo que esta sí que es muy importante, es ver cómo entra el paciente a la consulta. Muchas veces el paciente entra a la consulta como que está fatal y le estamos viendo que en cuanto te despistas tiene una movilidad espontánea buenísima cuando entra o cuando sale, se quita la ropa genial. Y tú estás allí cuando le vas a explorar que el paciente no puede mover el brazo o no se puede doblar. Y hay que valorar si encontramos algunos de estos signos que describe Badel, que ya dice en sus trabajos que no nos vale para ver que el paciente etiquetarle de simulador, pero sí para sospechar que tiene una desadaptación al dolor o que está buscando otras compensaciones, como puede ser esta respuesta exagerada durante la exploración, pacientes que en cuanto les tocas ya están gritando porque le duele, que tiene el dolor generalizado o que cuando le haces una maniobra y le cambias la forma de hacerla, no son congruentes. Tú le haces un lasegue tumbado y le levantas la pierna y tiene un dolor tremendo, y cuando le sientas, le doblas la cabeza y le levantas la pierna, que estiras igual la raíz, resulta que no le duele, ¿no? O la maniobra de Hover, que también si colocas al paciente en decúbito supino con las dos manos debajo de los talones y le dices que levante la pierna afectada, si el paciente no la puede levantar, te va a hacer fuerza en la otra mano porque va a intentarlo. Si no lo intenta, pues también puedes tener. Es decir, hay signos indirectos que hay que tener cuidado y seleccionar. No se pueden hacer todos. En cuanto a las pruebas complementarias, sabéis que con frecuencia no hay correlación entre las radiografías y los síntomas clínicos y que hay muchas alteraciones anatómicas que están en la población asintomática. Por lo tanto, hay que tener cuidado con cuándo las hacemos. Y se ha visto también que si se hacen pruebas complementarias sin respaldo clínico, vamos a hacer tratamientos innecesarios, los costes son más altos y hay mayor tiempo de incapacidad temporal. Y no os voy a explicar cómo podemos hacer, pero es que hay unas guías estupendas. Las guías clínicas de radiología de musculoesquelética están descritos todos los pasos en toda la patología osteomuscular que tenéis que hacer, cuándo hay que pedir una radiografía, y lo único que tenemos que saber es cuánto tiempo lleva de evolución de los síntomas, haber hecho una adecuada historia clínica y una exploración física, y te van a decir dónde, qué y cómo lo tienes que pedir. En cuanto al tratamiento del dolor, recordaros que en la lumbalgia aguda pues hay que intentar que el paciente siga en contacto en lo posible. Ya sé que es difícil con el trabajo, intentar que haga una actividad lo antes posible para volver a su vida diaria. La educación al paciente va a ser la base. Al paciente hay que informarle, y hay que informarle de que no es una patología maligna, de que es una patología benigna y que se va a resolver en un alto porcentaje espontáneamente. Explicarle las técnicas de ergonomía y mantenerle con la expectativa de volver al trabajo. A fisioterapia no se debe de derivar una lumbalgia aguda en las primeras 4 semanas, excepto si hay que derivarlo, sí. No hay mejorado con el tratamiento, le habéis puesto tratamiento farmacológico, le habéis explicado todas las medidas y no mejora nada. Hay factores que nos hacen pensar que va a tener un dolor lumbar crónico, o es una recurrencia o tiene una significativa alteración funcional, y en este caso tenéis que ver si va a primaria o tiene que ir a especializada. En cuanto al dolor subagudo o el crónico, fundamental en este caso es el autocuidado para el paciente. Hay que enseñarle cómo tiene que hacer las cosas, y luego el programa de ejercicio ha evidenciado que va a disminuir el dolor y va a mejorar la vuelta al trabajo. Por lo tanto, hay que insistir al paciente en estas medidas que son básicas, y es la primera línea de tratamiento. El tipo de ejercicio, pues tenéis que orientarle hacia lo que sea más fácil para el paciente, ¿vale? Si el paciente vemos que se va a cronificar, pues va a necesitar muchas veces una intervención psicológica y fisioterapia, ya en este caso dirigida, para ver qué programa de tratamiento y qué actividades puede hacer controladas o no, dirigirle el ejercicio. No vamos a entrar en el tratamiento farmacológico, que probablemente se entre después y que está en todas las guías clínicas. Hay que individualizar al paciente y seguir las guías clínicas de atención. Y recordaros este documento, os lo digo porque me parece un documento interesante que ha sacado la Organización Mundial de la Salud en diciembre del 2023 para el manejo no quirúrgico de la lumbalgia crónica en atención primaria. Y viene toda la evidencia científica de todas las técnicas que hay, todas súper descritas. Y como podéis ver, a la derecha basa todo el tratamiento en estas herramientas de educación, y sobre todo destaca que el pilar básico es la educación estructurada y estandarizada, el asesoramiento del paciente, el intento de la vuelta al trabajo y el ejercicio, y lo tendréis que combinar acorde a la situación del paciente y a sus alteraciones funcionales con el resto de las intervenciones, incluida la psicológica o a veces intervenciones de más de varios especialistas. Y si veis en esa imagen, que no se puede ver aquí, de la izquierda, describe para cada una de estas herramientas que tiene evidencia, y vuelve a destacar que la educación al paciente y el ejercicio terapéutico es la piedra angular
del paciente crónico. El tipo de ejercicio, pues también viene en el documento la mejoría de la funcionalidad y del dolor en los tiempos precoces o más tardío, acorde a cada uno de los tipos de ejercicios. Dice que cualquier ejercicio de los que hay descritos que se utilizan para el dolor lumbar es eficaz y probablemente pues pilates, ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza pueden tener más valor, pero cualquiera de ellos tiene valor. Deciros solo que el dolor lumbar es un reto, es una queja común y una alta prevalencia. Muchas veces no sabemos la etiología específica y en relación al trabajo no sabemos si es un desencadenante, un facilitador o un agravante. Y encima lo que sí sabemos es que muchas veces influyen más las expectativas que tiene el paciente, los factores psicosociales, los factores organizativos del trabajo, sistémicos y socioeconómicos, que la propia alteración anatómica o la propia alteración biomecánica del paciente. Y aquí quiero diferenciar una cosa, por favor. Recordar que dolor no es lo mismo, he puesto discapacidad, pero realmente no es lo mismo que incapacidad ni que discapacidad. Es decir, tú puedes tener dolor, pero puedes ir a trabajar, depende de tu puesto de trabajo y de lo que hagas en tu puesto de trabajo, ¿vale? Y en el dolor crónico, pues vas a tener un dolor que muchas veces se mejora con la medicación, aunque tengas alguna recurrencia, y puedes trabajar. Entonces yo creo que hay que saber, hay que distinguir estos estados, ¿vale? Del hombro doloroso, solo una breve pincelada, deciros que también tiene una alta prevalencia, que está entre los 20 diagnósticos principales, que a veces llegan hasta los 365 días de incapacidad temporal, y aunque se debería de resolver en 4 o 6 semanas, pues más del 50% a veces se mantiene a los 18 meses, y hay una recurrencia del 30%. ¿Y qué ocurre aquí? Pues lo mismo que hemos visto para la lumbalgia. Hay una discordancia entre la duración estándar que marca el INS, muchas veces de 14 a 60 días, con la media de un paciente en una mutua en 60 o 70 días o de una contingencia común en 70 o en 80 días. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues por lo mismo, porque desde el principio hay que individualizar al paciente, porque hay que hacer un seguimiento al paciente durante todo el proceso, hay que explorarle y hay que escribirlo, hay que intentar coordinarte con el resto de especialistas. Ya sé que es complejo, lo habéis hablado en la mesa de esta mañana, pero tenemos que modificar y trabajar en la coordinación, y hay que buscar la evidencia en lo posible. Muchas veces no la tenemos, pero sí nuestra mejor experiencia para tratar al paciente. Sabemos que la patología del hombro tiene un origen intrínseco y extrínseco, y solo aquí os quiero recordar a los médicos de atención primaria que la capsulitis va a tener un tiempo prolongado de discapacidad y que hay que mandarla de forma preferente a rehabilitación lo antes posible, y no va a entrar en cartera de servicios de atención primaria. No voy a entraros en detalle otra vez, los pilares básicos son los mismos: historia clínica, exploración física, pruebas complementarias siguiendo las guías, que está muy bien descrito el nombre en estas guías que os he comentado anteriormente, y seleccionar de todas las maniobras las que son más eficaces. No hay ninguna maniobra patognomónica, no hay que hacer todas, pero sí en el tratamiento subacromial, que va a ser la patología muchas veces más frecuente, te va a permitir orientar el diagnóstico y poder ya dirigir el tratamiento. Y aquí os quiero volver a recordar que el balance articular no es el balance funcional, que no tenemos por qué tener un balance articular completo en un paciente para darle de alta, que hay que saber en qué trabaja, que un paciente con una limitación de movilidad que trabaja muchas veces, bueno, nosotros mismos pues podemos, excepto que seas cirujano y te limite para, podemos trabajar, muchos de nosotros pueden trabajar los administrativos, muchísima gente puede trabajar con balances articulares sin rango completo y ya seguirá el proceso de rehabilitación. Deciros que el tratamiento también aquí, lo más importante es la educación del paciente. El paciente tiene que ser autónomo y colaborar en el tratamiento. Los ejercicios van a ser la base, dirigidos por el fisioterapeuta al principio y autónomo después, y esta va a ser la base y las técnicas de ergonomía para el tratamiento del hombro. Habrá otras técnicas que tienen evidencia, no muchas, en determinadas patologías de hombro que trataremos en rehabilitación, pero la base va a estar siempre en el tratamiento con ejercicios y fisioterapia. Recordaros solo, ya casi para terminar, que hay que conocer los requerimientos profesionales. Eso es importantísimo. No podemos mantener las bajas muchas veces en pacientes que se pueden incorporar y que no tienen nada que ver la limitación funcional que tienen a la hora de trabajar. Y volvemos a tener en cuenta que hay pacientes que no podemos hallar sin simulación, pero sí que pueden estar buscando otra compensación, y lo vamos a ver en aquellos que exageran los síntomas, que no te cuadran los síntomas que estás viendo en la exploración, que cuando se va a marchar se pone la chaqueta y la camisa estupendamente y está ahí todo el rato sin poder mover el hombro. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Y a la hora, y yo he echado también de menos, hablé con Lidia durante la preparación de esta charla, ¿no?, en la importancia que tienen los médicos de riesgo laboral y de salud laboral. El paciente hay que intentar que se incorpore lo antes posible. Igual tenemos que cambiar el chip y tenemos que tener una coordinación con las diferentes empresas, que no sé cómo se puede hacer, para que decirle, el paciente está así y ellos van a ver si se puede o no se puede incorporar o qué modificaciones tienen que hacer. En este caso, recordar que el paciente desde el principio más limitado, pues muchas veces son los pintores, la gente que trabaja manual, las peluqueras o los asistentes en domicilio, que tienen que trabajar con los codos por encima de los 90 grados o con los brazos en aducción o flexión por encima de los 90 grados, pero se pueden hacer muchas adaptaciones. Y ya para concluir, solo deciros que la base es el correcto diagnóstico. Lo más precozmente posible, las herramientas las tenemos. Hay que remitirle preferente o atención primaria o atención especializada acorde al proceso que estamos viendo y a la cartera de servicios, y hay que remitirle preferente para evitar que el paciente se pierda en las listas actuales. Volvemos a resumir: atención temprana, diagnóstico precoz, evitar las pruebas complementarias y evitar los tratamientos innecesarios, evitar la prolongación de la lista de espera, y eso no lo vamos a hacer si no nos comunicamos, y nos tenemos que comunicar entre todos los especialistas implicados. Hay que implicar al trabajador, al primero que hay que implicar, y si el trabajador no se implica, pues a trabajar. O sea, si el trabajador no hace los ejercicios, alta. Si el trabajador no se toma la medicación, alta. Hay que evitar, por tanto, la sobreprotección, y hay que, desde el principio, marcar a estos pacientes que tienen que tener la expectativa de que vuelven a trabajar, que no tienen una baja para no trabajar, que tienen una baja para tratarle lo antes posible su proceso, pero que tiene que volver a trabajar. Yo creo que lo que sí he aprendido en esta charla, que me ha parecido difícil de orientar mientras la hacía, es que o nos coordinamos entre todos y tenemos que buscar otras vías de coordinación que no tenemos todavía, muchas de ellas, o no vamos a poder avanzar, pero yo sí creo que, visto las charlas de la mesa anterior, vamos a poder avanzar. Gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, pues el siguiente es el doctor José Ramón Rodríguez Fraile, pero se me ha ido. Ha huido. Ha salido, estoy mirando a ver si baja, y mientras preparamos la siguiente presentación, a ver si llega. Un poquito de paciencia. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo? ¿Bien? Si no pasamos a... Sí, por ahí viene. Ya creíamos que no venías, que habías subido. Pues nada, ya os digo, os dejo con el doctor José Ramón Rodríguez Fraile, jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital de Guadalajara. ¿Qué te abro, esto o las imágenes que quieres? ¿Nada? ¿Esta es? Sí, aquí pone 2. Esta es la 2, ¿no? No, porque no funcionan bien. Mejor desde aquí. Bueno, muchas gracias, doctora Tance, muchas gracias a Rosalía, al doctor Tance especialmente, porque además insistió y consiguió convencerme de que diera esta presentación para la que yo no me veía especialmente capacitado. La verdad, bueno, sigo sin estarlo, pero la verdad es que he disfrutado muchísimo preparándola y me gustaría transmitirles todo esto. La he titulado La sociedad dolorida, porque al final vendré a decir que es nuestra sociedad ya la que está enferma de dolor, nuestra sociedad como un conjunto. Pasamos. Bueno. No sé cómo se encuentran todos ustedes ahora, probablemente cansados. No sé si tienen dolor alguno. Es posible que a alguien le duela algo en este momento. Es muy probable, estadísticamente. Lo que sí es seguro es que no hay nadie en esta sala que no haya padecido dolor en algún momento de su vida, bien como sujeto pasivo o como observador del dolor ajeno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el dolor es un elemento esencial en nuestra vida. Está totalmente incorporado a nuestra manera de vivir, a nuestra sociedad. Y esto, ¿por qué es así? Porque el dolor es una herramienta
o mejor aún, una caja de herramientas para la supervivencia, ¿no? Fíjense, cualquier ser vivo se encuentra en una situación de equilibrio totalmente inestable, con un entorno que tiende a destruirle aumentando su nivel de entropía. Y finalmente acabará haciéndolo, sistemáticamente, siempre. Los organismos, para intentar alargar un poquito su existencia, defenderse de esta tendencia, van desarrollando sistemas y cada vez van perfeccionando más los sistemas para detectar esas agresiones del medio y poder contrarrestarlo. La respuesta de un paramecio es muy simple, sencillamente tiene áreas en su membrana sensibles que cuando son enfrentadas a un entorno hostil desarrollan una respuesta electroquímica suficiente. Los seres pluricelulares, los primeros, los espongiarios, son capaces de hacer que todas sus células se comuniquen esa sensación de alerta a través de un sistema de transmisión epitelial. De esa manera, eso les permite reaccionar todas juntas frente a un estímulo agresor. Ya fíjense, en las anémonas aparecen las primeras células especializadas en detectar este tipo de situaciones y ser capaces de transmitirlas a los otros elementos del organismo para que reaccione ya de manera diferente frente a unos estímulos que frente a otros. Y eso lo sabemos muy bien porque todos hemos visto la película de Nemo. Los platelmintos, esos gusanos planos marinos que ven ahí, desarrollan por primera vez en la línea evolutiva un sistema centralizado de neuronas que es capaz de modular la respuesta, que es capaz de adaptarla y que es capaz de transferir información diferente a diferentes elementos de su organismo. Y pasamos ya a los primeros artrópodos, a ese moscardón en el que por primera vez en la línea evolutiva el sistema algésico encuentra la manera de relacionarse con el sistema cardiovascular para añadir el sistema endocrino a la respuesta algésica. Toda esa cotejo neurovegetativo empieza ahí, con ese moscardón que tanto nos molesta en verano. Seguimos y son los cefalópodos los primeros que desarrollan un sistema capaz de memorizar lo que ha ocurrido, capaz de guardar en memoria la situación contextual en la que se produjo la agresión, y eso les permitirá reaccionar antes y de una manera más adaptativa a los futuros estímulos agresores. Vertebrados superiores, ¿qué incorporan? ¿Qué se incorpora aquí? La respuesta social. Por primera vez los animales frente al dolor intentan desarrollar acciones que buscan la ayuda de sus semejantes, de su entorno social. Y eso aparece en esta escala evolutiva. ¿Y qué es lo que aparece en el hombre? ¿Qué es lo que añade verdadera magia a todo este proceso del dolor? Aparece lo que llamamos proceso cognoscitivo. El hombre es capaz de intentar saber qué es lo que le pasa, de explorarse a sí mismo, intenta entenderlo, empieza a ver que hay algo en su organismo que se revuelve contra él, incluso parece que toma distancia y lo ve como algo ajeno a sí mismo. Ve una cadera que le duele, que le dice cosas, le dice no te muevas, pero yo no lo creo, yo quiero moverme, y empieza a mantener una relación con esa experiencia dolorosa. Pero además la incorpora necesariamente, porque somos un ser ineludiblemente social, a un contexto antropológico y social. Y de esto quiero hablar. Fíjense, características básicas de la experiencia dolorosa que no aparecen en ningún otro síntoma. Dice ahí, es una experiencia íntima de autoconocimiento. Íntima. Ustedes no podrán acceder de ninguna manera a esa experiencia íntima dolorosa si no es a través de un proceso de comunicación con el paciente. La comunicación es en sí misma un misterio entre las personas. Estamos ya entrando en el ámbito del misterio. No disponemos de ningún sistema científico para medir la intensidad del dolor. Ninguno. Somos incapaces. No existe experiencia íntima que solo puede ser evaluada de esa manera. Pero además es interesante que el dolor genera empatía social. Y esto es muy importante porque el dolor que afecta a la persona también va a acabar afectando al observador, al evaluador, a ustedes cuando le tienen delante. Esa persona empieza a contarles cosas y eso les va a afectar.
Vamos a ver un ejemplo. Este niño tiene dolor y reacciona con una acción muy antigua en la escala evolutiva, porque es un niño, grita, llora, ¿no? ¿De acuerdo? Y ustedes lo ven y saben que ese niño está sufriendo, ¿no? Y ahora, vean a esta niña. También está sufriendo. Está claro, pero sin duda, aunque, fíjense, su expresión es muy similar a la del otro niño, sin duda, esa imagen les está afectando mucho más, les está conmoviendo a vosotros, os está conmoviendo. ¿Por qué? Porque asociamos inmediatamente un contexto general, ¿no? Pero, ¿qué está ocurriendo en la intimidad de esos cerebros? Esa niña en ese momento está sufriendo y ese niño también, con una intensidad que a lo mejor es similar. Lo que pasa es que nosotros la contextualizamos de otra manera. Sabemos que eso tiene un entorno mucho más favorable, que ese niño irá bien, que está cuidado, que está vigilado, un montón de cosas, ¿no? Fíjense ustedes cómo la experiencia dolorosa afecta a los pacientes, pero también ellos nos pueden afectar a nosotros a través de esos contextos que nos transmiten. Fíjese, la Organización Internacional para el Estudio de esta cosa del dolor, los más listos del mundo, cuando definen el dolor, fíjense cómo lo hacen. Dicen, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Bueno, es un término sí, un poco ambiguo, ¿no? Emocional desagradable asociada o similar a la que se asocia a una lesión tisular real o potencial. Es decir, fíjense ustedes que las personas más expertas del mundo en el manejo del dolor lo que nos vienen a decir es, señores, el dolor es una tautología, dolor es todo aquello que el paciente les dice que les duele. Nada más. Y si el paciente dice que le duele, eso es dolor. Vamos a integrarlo, vamos a entenderlo. Y vamos a buscar explicación a todo esto. Vamos con algunos ejemplos del marco antropológico del dolor. Y los traigo porque son divertidos, y porque espero que animen un poco este ambiente que ya lógicamente está muy cargado de información. Fíjense ustedes, en el hombre podemos repasar todo este proceso, desde el daño de una simple célula hasta el entorno y el marco cultural. Imaginen ustedes unos pocos miocardiocitos en los que la cara interna de sus mitocondrias empieza a detectar una caída de su potencial oxidorreductor. Esos miocardiocitos transmiten una señal, liberan una serie de mediadores en su entorno celular que activan una estructura nerviosa que se transmite al sistema nervioso central, que allí es modulada e integrada, que genera un aprendizaje y tira de la memoria de lo que conoce y sabe esa persona. Y eso hace que la persona decida una conducta. El hombre elige libremente una conducta. Este señor probablemente llame al 112 o grite desesperadamente a alguien que le ayude. Esta persona probablemente sabe y entiende que puede estar sufriendo un infarto porque el dolor se ha modulado para eso y él conoce esa experiencia. Cuando ustedes evalúan a un paciente con dolor, todo esto está ocurriendo. Deben saber cuánto le duele, cuánto tiempo le duele, cómo impacta el dolor en su calidad de vida, pero también cómo lo vive y cómo se lo cuenta. Ahora veremos y hablaremos de la manera de contarlo. Y qué decisiones toma con relación a ese dolor. Y todo eso tendrán que evaluarlo ustedes. Su trabajo es dificilísimo, me parece absolutamente admirable lo que ustedes saben y desde luego de una importancia tremenda para el funcionamiento social. Veamos. Todo el mundo sabe que el parto en nuestra especie es doloroso porque así lo decidió Dios y lo transmitió a través del libro hace cerca de 5.000 años, no se sabe muy bien cuándo se escribió la Biblia, ¿no? Desde entonces ha estado proscrito en la sociedad abordar tratamientos para el dolor de parto, porque era un dolor que la mujer merecía para expiar sus pecados y que tenía que experimentar. Pues fíjense, esta actitud no cambia hasta el siglo XIX, con esta mujer, la reina Victoria, ¿no? Ya metida en un ambiente contextual religioso diferente, porque ella es la jefa de su religión. Y además la religión protestante ya sabes que presta más atención al efecto de la gracia divina que de las obras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta mujer en el parto de su séptimo hijo ya, el príncipe Leopoldo, se deja aconsejar por el doctor Snow y anestesiar para su parto. Ella escribe en su diario las maravillas de por fin haber tenido un hijo sin haber sufrido tantísimo dolor, y a partir de ahí todo cambia.
y empieza a tratarse el dolor. Pero ¿cómo han abordado otras culturas este dolor? Esto siempre es así. Pues bueno, les traigo aquí otro ejemplo. Los indios Huichol, por ejemplo, una tribu afincada en la zona que actualmente es México, tenían otra idea del dolor de parto. Para ellos era fundamental experimentar el dolor de parto porque significaba el reconocimiento y la aceptación del hijo, nada menos que eso, y estar dispuestos a asumirlo y a integrarlo en la sociedad. Era tan importante, fíjense, que quisieron que lo experimentara también el padre, de tal manera que ellos desarrollan una modalidad en la que, del parto, de asistencia al parto, en la que el padre se coloca en una viga desnudo encima de la madre que está pariendo, se le ata una cuerda a los testículos cuyos extremos se le dan a la madre para que cuando la madre experimenta dolor tira de la cuerda con objeto de infligir al padre un dolor similar al que ella está experimentando. Esto es importante porque el padre de esa manera reconocía al hijo y aceptaba su cuidado y su integración en la sociedad. Fíjense ustedes el cambio de mentalidad y lo que supone la integración de lo que es la forma de vivir el dolor. Aquí, en Guadalajara, sin ir más lejos, hicimos un estudio sociológico con las mujeres antes de su parto, con las mujeres y con los futuros padres, y les preguntamos qué era lo que más les preocupaba a unos y a otros de cara al parto, pensando en el dolor. ¿Qué nos encontramos? Pues una cosa muy curiosa, que no esperábamos. El dolor de parto a quien más preocupaba era a los futuros padres. Era lo que más les preocupaba, lo que ponían en primer lugar y lo que más puntuación daban en esa escala de ansiedad y preocupación. Las madres, en cambio, curiosamente, estaban mucho más preocupadas por la posibilidad y la opción de estar siempre acompañadas. Les preocupaba mucho más el acompañamiento que el dolor que podían experimentar. Fíjense las connotaciones psicológicas, el análisis sociológico que se puede hacer de todo esto. Nos resultó realmente interesantísimo. Esto es amor, que duda cabe, ¿no?, del padre por la madre de sus hijos. Sin duda, pero nos da una idea de la importancia de todas estas ideas sociológicas. Pero hablamos de la manera de contarlo. ¿Cómo van a transmitirles el dolor? ¿Es importante? Claro que es importante. Hablamos de una experiencia íntima que nos tienen que contar. ¿Y cómo lo hacen? No saben, es enormemente complejo hacerlo. Se buscan escalas objetivas, el VAS o magnitudes semicuantitativas. ¿Qué es el VAS? El VAS es una bobada que a los pacientes no les interesa nada, que incluso les desconcierta. ¿Es importante para los estudios de investigación? Bueno, sí, es importante porque se trabaja mejor con magnitudes continuas que con magnitudes no continuas, ¿no? Pero realmente el paciente ni siquiera sabe ni entiende bien qué le estás preguntando. No vale. El paciente solo necesita magnitudes adverbiales, quiere decir mucho, poco, demasiado, una barbaridad, ese tipo de cosas. Así es como quiere expresarse. Fíjense, existen más de 30 descriptores, más de 30 adjetivaciones conocidas del dolor que les podrán contar, lancinante, quemante, urente, etcétera, etcétera. Hasta 30 con las que les van a ir contando, les van a ir intentando describir su dolor. Pero hay cosas aún más interesantes, porque el único recurso eficaz para ellos generalmente es la metáfora creada por ellos, pero generalmente también recurren a metáforas compartidas, sociales. ¿Con qué frecuencia un paciente les dice: yo noto un dolor como si me estuvieran acuchillando en la espalda, como si me hubiera mordido un perro rabioso en la pierna? Pero a ese paciente nunca le han acuchillado, jamás le ha mordido un perro, y a ustedes tampoco. Teóricamente nadie conoce esa experiencia, pero sin embargo es una metáfora socialmente aceptada que permite la comunicación. Permítanlo, dejen a sus pacientes que se expresen con su situación y que les cuenten de todas estas formas cómo se encuentran ellos, porque es la única manera de entenderse. Fíjense en el lenguaje no verbal, qué nos quieren decir con la manera de contárnoslo. No solo están hablando de la intensidad, hay más cosas, hay un metamensaje. Fíjense en Neymar, pequeño golpe en el campo, pequeño o grande golpe en el campo de fútbol, se tira al suelo y empieza con una gesticulación, con una expresión muy intensa de su dolor. ¿De acuerdo? ¿Hay algo más que el dolor? ¿Está buscando algo más? ¿No? Probablemente sí. Quiere provocar una reacción en un público que le adora, está deseando influir
lo que les decía antes, influir en el observador para que saque una tarjeta amarilla, ¿no? ¿Lo vemos? Imagínense que esto lo hiciera un boxeador, ¿lo haría? Nunca. Un boxeador puede estar recibiendo una paliza tremenda, pero nunca haría esto. ¿Por qué? Porque sería un signo de debilidad hacia su contrincante. Y no lo haría. Tampoco lo verán en un campo de rugby, casi nunca, ¿no? Otros estilos, otro contexto de expresar el dolor. La expresión del dolor puede tener un metamensaje, una enorme dificultad de comunicación, pero además tiene que querer a veces comunicar otra cosa, además del dolor, y en eso tienen que estar ustedes enormemente atentos. Seguimos el dolor como enfermedad social, y aquí voy a aportar una serie de datos, no muchos, he intentado seleccionar los justos para no ser excesivamente aburrido, ¿no? El dolor, si imaginamos la sociedad como un ser vivo en sí mismo, compuesto por un montón de personajillos como nosotros, fíjense ustedes, el dolor tiene un alto coste para ese organismo, ¿no? Se estima aproximadamente que un 2% del Producto Interior Bruto es el gasto directo ocasionado por la atención del paciente con dolor. 2% del Producto Interior Bruto. Pero imaginemos el alto coste, ya se ha dicho aquí, y en eso trabajan ustedes, y en eso estamos trabajando en esta sesión, el coste indirecto en productividad laboral, ¿no? Enorme, en todos los ámbitos, en todos los campos. La pérdida de años de vida ajustados a calidad de vida, SABAC, ¿no? Tremendo, todos lo sabemos. Y ocasiona, y esto es importante también, y quiero destacarlo porque esto sociológicamente tiene una importancia tremenda, y me extraña incluso que en el entorno actual no se haya desarrollado, no se haya pensado en esto, ¿no? Pero el dolor ocasiona una grave discriminación de género, enorme. Las mujeres sufren muchísimo más dolor que nosotros. ¿Por qué? ¿Por sus enfermedades? Parece que no. ¿Por el contexto social? ¿Por el contexto organizacional? ¿Qué está ahí? ¿Qué nos está diciendo eso? Veamos algunos datos de este barómetro del dolor. Voy a ir rápido, intentando no cansar demasiado. ¿Qué datos tenemos? Son encuestas realizadas, cerca de 7.000 encuestas a personas adultas. Cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de pacientes que dicen haber sufrido dolor 4 o 5 días a la semana durante más de 3 meses, y se habla de dolor continuo, sí es lo mismo, pero menos de 3 meses. Se aplican unos cuestionarios de salud, que probablemente conocen, el SF12, SF12-12Q, etcétera, etcétera, para obtener todo este nivel de información y las escalas de ansiedad y depresión. ¿Qué me gustaría destacar? Bueno, la taxonomía es interesante. Ustedes van a trabajar con muchísimos diagnósticos, muchísimos informes técnicos, le duele aquí, le duele allá, es este tipo de dolor, visceral, crónico, etcétera, etcétera. Es un dolor nociceptivo, se supone que tiene una causa todavía orgánica, estamos todavía en esa afectación celular o esa afectación orgánica. El dolor neuropático, lo que está enfermo es el propio nervio, la propia entidad encargada de la transmisión, y en lo que llama dolor nociplástico, digamos que lo que ha enfermado es esa capacidad de adaptación neuronal, eso que comentaba antes David, de la capacidad de nuestro sistema nervioso de adaptarse, de generar nuevas conexiones neuronales, y eso es lo que falla en ese tipo de dolor que ahora llamamos así nociplástico. Pero fíjense qué datos, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco rápido, es una fotografía del dolor, ya vemos que lo más importante, la principal causa de dolor es la espalda, pero ojo que la espalda, por supuesto, como seguramente sabe Lourdes también, el dolor de espalda tiene un enorme valor simbólico en nuestra especie, no se lo pierdan. Aparte de las causas físicas, tiene un enorme valor simbólico que ha sido estudiado desde muchos puntos de vista. Y las tasas de dolor. Pero vamos a algunos datos muy concretos. Fíjense la prevalencia de dolor crónico, a ver si veo porque es que no veo prácticamente nada, y dolor continuo, permítanme que se lo lea porque es que si no me pierdo, diferenciado por sexos. Fíjense que cuando nosotros recibimos como respuesta que la persona entrevistada tiene dolor crónico o dolor continuo, esta respuesta la recibimos en cerca del 60%, son mujeres las que responden así, y solo un 40% son hombres. Yo creo que son datos que deben hacernos reflexionar mucho sobre la sociología y el entorno en el que está el dolor.
Y estos otros datos son de incapacidad laboral, es decir, decíamos antes y se ha comentado aquí que no todos los pacientes que tienen dolor tienen que dejar de trabajar. Y eso está claro, porque, sí, termino ya, Juan Carlos, porque si nosotros preguntamos a los pacientes si tienen dolor crónico de estas características, nos encontramos que no están de baja laboral 61% y que solo, pónganlo entre comillas, el 40% está de baja, y en dolor crónico el 46% está de baja, pero el 53% de las personas están trabajando. En cuanto al tipo de incapacidad, también está muy estudiado a qué afecta en cada momento y a funciones básicas, elementales de la vida cotidiana. Pero no quiero dejar de contarles el fracaso del sistema, y esto me interesa mucho y se lo voy a contar. Quitaré el resto, pero esto sí se lo voy a contar. Fíjense, según este estudio, que es uno de los documentos más importantes en información sobre dolor que se han publicado, está publicado en el 2022, la prevalencia es del 17%, pero un 27% de pacientes se consideran socialmente aislados o mal adaptados. La prevalencia, ya lo vemos, en mujeres es mayor que en hombres, pero estos datos son espeluznantes. El tiempo para un diagnóstico correcto de la patología dolorosa puede demorarse o se demora por término medio 2,2 años. El tiempo hasta obtener un tratamiento considerado adecuado puede demorarse 1,6 años. Estos son datos de aquí, de nuestro país. Son los datos que tenemos a nivel nacional. Y esto creo yo que pone de manifiesto un profundo fracaso del sistema. ¿Por qué? Muchas causas podemos decir aquí. No existen áreas de capacitación, las unidades multidisciplinares prácticamente no existen o no funcionan, las que existen. No tienen coordinación con la atención primaria, para mí esto es absolutamente esencial. La figura del coordinador en primaria no existe, sencillamente no se formaliza. Personal insuficiente, vale, siempre decimos que el personal es insuficiente, todos lo decimos, y muchas veces lo decimos antes de haber comprobado que los procesos están correctamente diseñados y que realmente nos falta personal. Pero fíjense, falta personal en muchos estamentos, no solo médicos. Dentro de estos equipos, la presencia de elementos de salud mental solo aparece en la mitad, pero es que la fisioterapia solo está disponible en apenas un 10% de los casos, y la asistencia social a estos pacientes solo está disponible en un 2 o 3% de las unidades. Datos realmente muy, muy preocupantes para mí. Recordarles esto, cuando ustedes evalúan un paciente, todo ese recorrido lo están evaluando, pero acuérdense de estas fases. La información tiene que ser conversacional, escucha activa, saber cómo lo vive, qué decisiones ha tomado, en qué situación está la atención sanitaria que recibe y los cuidados informales de los que no voy a hablar. Pero acuérdense que vamos a pasar por todas estas fases y que el paciente, cuando el dolor se perpetúa y continúa, va a seguir continuamente empeorando. Al principio solo es la sensación lo que importa, pero luego empieza ya la impotencia funcional. Poco a poco se va instaurando. El siguiente paso, si no se atiende correctamente, es empezar con la pérdida de autoestima, con la afectación ya psicológica, neuropsicológica. Y todo va a llegar, va a ir pasando así, si no se trata y si no se atiende. Y finalmente ya además el paciente se verá envuelto en graves problemas de carácter económico y de carácter social. ¿De acuerdo? Y nada más, voy a terminar aquí, no quiero extenderme más porque seguramente Juan Carlos está ya preocupado. Muchas gracias, me gustaría haberles transmitido un aprecio, un apego a este síntoma que suele estar mal visto, pero que realmente es importantísimo para nosotros y forma parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Ahora esta última ponencia la va a presentar la doctora Marta Fernández Algarra, que es médico de atención primaria en el Centro de Salud GUSUR de Guadalajara. Bueno, buenos días. Soy Marta Fernández Algarra, soy médico de atención primaria en el Centro de Salud del GUSUR en Guadalajara desde hace solo 2 años y me he formado aquí en Guadalajara como residente. Agradeceros a todos que hayáis aguantado hasta aquí y agradecerle al doctor Atance su confianza en mí. La verdad que cuando me lo propuse, pues me asusté bastante. Primero porque pensaba que con mi corta experiencia pues poco podía aportar a profesionales que llevan trabajando mucho más tiempo que yo.
Luego, por otra parte, porque me pongo súper nerviosa, así que me vais a perdonar si meto la pata en algún momento. Y luego también porque el tema de las bajas pues es un tema complejo y que provoca bastante malestar, yo creo que tanto al médico como al paciente en la consulta. Quiero hablaros un poco de los problemas que nos encontramos en atención primaria con la gestión de las bajas. Lo primero de todo, el tiempo. En las consultas urbanas, el tiempo que tenemos por paciente es de aproximadamente unos 6 minutos. En este tiempo tenemos que hacer anamnesis, tenemos que hacer exploración, tenemos que hacer recetas, tenemos que hacer las bajas cuando proceda, hay que explicárselo todo al paciente. Además de esto, pues mientras estamos en la consulta, nos llama por teléfono la enfermera o demostrador, porque viene una urgencia. Hay veces que es una urgencia urgente, pero otras muchas es una urgencia no urgente. La mayoría de estas urgencias no urgentes son pacientes que necesitan ser vistos porque han faltado en el trabajo y necesita que se les tramite una baja. ¿Qué pasa? Que ya les ves en un tiempo que no tienes. Si encima, como ahora, la demora es de más de una semana, cuando vas a citar la revisión tampoco tienes hueco y lo tienes que citar en otro hueco no urgente. He hablado rápido, no sé si os he agobiado, pero bueno, es un poco para que entendáis la vivencia que tenemos a veces en la consulta de primaria. Luego quiero hablaros también de lo que implica la gestión de la baja en la relación médico-paciente. ¿Vale? Aunque la mayoría de los pacientes suelen ser comprensivos y nos entienden, porque además generalmente nos conocemos desde hace tiempo, pues hay veces que da lugar a confrontaciones y puede convertirse en un ambiente un poco hostil. Es muy frecuente pues el paciente que viene porque lleva enfermo 3 días, pero como nadie cita, pues acude cuando puede, cuando hay hueco y viene a pedirte la baja. ¿Qué pasa? Que ese paciente no ha sido visto por ningún médico, en ningún servicio de urgencias ni de ninguna parte. En esos momentos ni debes ni puedes hacer la baja y hay veces cuando procedes a explicárselo, pues que los pacientes no lo entienden y a veces pues generan amenazas, que es que por su culpa voy a perder el trabajo, o a veces generan agresividad verbal e incluso física. En muchos de los centros de salud, sobre todo en los más pequeños, en los rurales, en las consultas de tarde, no tenemos personal de seguridad y a veces pues nos encontramos en unas situaciones un poco violentas pues que te acabas defendiendo como puedes con ayuda de las compañeras. Hay veces que también pasa lo contrario, aunque no os lo creáis, pacientes que no quieren la baja bajo ningún concepto. Por ejemplo, recuerdo un paciente de una compañera mía que era camionero, había sufrido un infarto y el día del alta el señor se quería poner a trabajar. Pues bueno, igual es un poco irresponsable, ¿no? En estos casos, pues a veces nos es de gran utilidad recurrir a los compañeros de inspección si tenemos que gestionar pacientes, pues a veces un poco conflictivos. También, además, pues un montón de veces llegan a consulta no solo el paciente, sino que viene también pues con su mujer o con su marido y a veces pueden servir como aliados, pero otras pues se unen a la confrontación. Entonces, yo sí que os recomiendo a los compañeros de primaria que en estos casos, cuando surja algún conflicto, pues que lo dejéis escrito en las hojas MEAP de Turriano, por lo que pueda pasar y sobre todo de cara a futuras consultas, pues a mí, por ejemplo, me sirve, si sé que es un paciente que puede ser un poco conflictivo, pues aviso a mis compañeras de al lado para que estén atentas y si escuchan algún grito, pues que acudan a socorrerme. Pero bueno, sobre todo creo que es importante que expliquemos bien a los pacientes por qué está indicada una baja o cuándo no lo está y siempre pues haciéndolo de la forma más asertiva posible para que la relación médico-paciente pues se estropee lo menos posible. Nos convertimos también en gestores de la prestación económica y yo creo que a veces pues no lo hacemos todo lo bien que deberíamos o todo lo bien que quisiésemos, pues porque muchas veces nos encontramos con limitaciones, ya sea por el problema de las listas de espera, que ya habéis hablado todos del problema que hay, y hay veces que también por la falta de recursos económicos del paciente, que no puede permitirse a lo mejor acudir a un fisioterapeuta o a un psicólogo hasta que se le atienda en la seguridad social. Y ahora me gustaría que nos pongamos un poco en el lugar del paciente, de qué problemas se puede encontrar. Del dinero ya no os voy a hablar más porque os lo acabo de comentar y por no repetirme, y me voy a centrar sobre todo en el dolor referente a la patología osteomuscular y en el sufrimiento referente a la patología de salud mental. En nuestro sector, en nuestra población, como sabéis, el sector de la logística es un sector muy potente y que genera mucho empleo, pero esto, al tratarse de un trabajo pues, muy físico, pues da lugar también a mucha patología osteomuscular. Voy a hablaros de 2 aspectos de los que ha comentado también la doctora Gil, como son el hombro doloroso y el lumbago. El hombro doloroso pues, es una patología que aparece frecuentemente en pacientes que hacen una actividad física intensa en su trabajo, pues eso, mucha logística, personal de limpieza, de residencias, ayuda a domicilio.
Y, pues bueno, aquí os pongo un poco los datos. Estos son el número de procesos con la codificación de dolor articular del hombro doloroso en Guadalajara en el año 2023, ¿vale? 462 procesos, que a priori pues puede parecer que no es mucho, pero la duración pues pasa del mes en todos los casos. Si ya hablamos de las lumbalgias, pues bueno, las cifras, como veréis, se disparan, más de 3.500 procesos en el año 2023, con una duración de en torno a 20 días. Como decía también la doctora Gil, pues sí que es importante que estemos alerta también en primaria a los signos de alarma, porque a veces detrás de los síntomas que pueden cuadrar con un lumbago, pues hay patologías más serias que necesitan una intervención más rápida. ¿Estamos tratando bien el dolor o nos estamos centrando demasiado en la prescripción farmacológica? Os pongo esta gráfica, que aunque no sé muy bien, pero he puesto lo que importa, que es el tramadol paracetamol en la línea ascendente de arriba, que son datos de la Asociación Española de Prescripción Sanitaria y de Medicamentos, que muestra el incremento de la prescripción de tramadol, sobre todo asociada a paracetamol, de los años de 2010 a 2021. Aunque el tramadol nos parece un opioide de potencia baja y en principio más inocuo, si este tratamiento no se hace indicado por un médico supervisado y limitado en el tiempo, pues puede provocar problemas. Pero ¿qué pasa? Cuando intentamos afrontar el dolor desde otras perspectivas, pues nos encontramos con las listas de espera. Para fisioterapia de atención primaria, mi centro de salud, el que correspondería sería Manantiales, pues la lista de espera para la primera atención está en 4 o 5 meses aproximadamente. Eso para atención primaria, fisioterapia de atención primaria. Ya para rehabilitación, pues ni os quiero contar, porque, bueno, ahora no lo sé, porque con el tema del Luzón, pues no sé exactamente cuánto tiempo es, pero pasa los 3 meses seguro. La preferente, vale. Y nada, pues luego el tema también de las pruebas complementarias. Muchas no las podemos pedir desde primaria, pues como resonancias o ecografías, y esto pues a su vez pues puede también provocar cierta demora. ¿Qué podemos hacer desde primaria, mientras tanto, o en los casos que sean más leves? Pues bueno, os recomiendo esta herramienta, que seguro que los compañeros de primaria lo conocéis todos, que es la página web del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, en la que bueno, pues vienen ejercicios distribuidos por las distintas patologías, que tú te descargas el PDF, lo imprimes fácilmente en la consulta y además viene con un QR para que el paciente vea los vídeos. Y si no, pues se lo explicas tú también en consulta, que a veces pues también es útil, ¿vale? Lo que decía también del tema de la higiene postural, pues obviamente hay que enseñar al paciente a agacharse así, ¿vale? Y bueno, insistirle sobre todo en la importancia del ejercicio por encima muchas veces de la medicación. Y bueno, aunque sin duda el dolor físico provoca sufrimiento, aquí me quiero centrar en la patología relacionada con la salud mental. Aunque creo que en los últimos años hemos mejorado mucho, pero sí que creo que sigue habiendo cierto estigma en nuestro país en torno a este tipo de patología. Y creo que muchas veces los médicos de primaria a veces nos sentimos inseguros o inexpertos a la hora de tratar estos problemas y a veces derivamos pues, de forma injustificada a lo mejor al servicio de salud mental. ¿Cuál pensáis que es el tratamiento más adecuado para este tipo de enfermedades? ¿Sería A, la psicoterapia, o sería B, farmacológico? ¿Qué pensáis? A, un poco levantar la mano, así. ¿Nadie? ¿Alguno? Vale. ¿La B, quién pensaría que serían los fármacos? Bueno, ahí casi nadie. Bueno, pues era un poco pregunta trampa porque lo normal es que sea A más menos B, ¿no? La atención primaria es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y pues lo que decía, cuando nos encontramos con estos casos, pues a veces nos echamos un poco a temblar por la sensación de no poder hacerlo bien en el tiempo que tenemos. ¿Son suficientes 6 minutos para hacer una correcta exploración y una correcta análisis de este tipo de pacientes? Pues yo creo que no. ¿Son suficientes 6 minutos para hacer una breve psicoterapia mínimamente decente? Pues yo creo que tampoco. Las listas de espera de salud mental son de las más largas que hay. Como dato, en 2020 el número de psicólogos clínicos que trabajaban en el Sistema Nacional de Salud era solo de 351 en toda España. ¿Qué pasa? Pues que la falta de tiempo, sumada a las listas de espera, la falta de formación en otro tipo de intervenciones que vamos a hacer los médicos de primaria, pues nos lleva muchas veces a la prescripción de psicofármacos. España se ha convertido en 2020 y 2021 en el país que más consume benzodiazepinas del mundo.
Según los datos de la Asociación Española del Medicamento y Prescripción Sanitaria, el incremento de la prescripción de diazepam se ha incrementado en un 110%. Y esto, no os penséis, porque el diazepam no es el más prescrito de todos, sino que está el tercero en el ranking, por detrás del alprazolam y por detrás del lorazepam, que es el más prescrito de todos. ¿Y por qué estamos prescribiendo tanto? Pues bueno, según el informe de 2020 de la base de datos clínicos de atención primaria, el trastorno de ansiedad afecta a un 6,7% de la población, trastornos depresivos a un 4,1% y los trastornos del sueño al 5,4%. Aquí os pongo los datos de 2023 de bajas por ansiedad. La codificación, como veis, es un poco rara porque se diferencia en otro y NEOM, pero sin embargo pues establece días diferentes, pues, o 20 o 30, que ahí yo la verdad que no sé muy bien en función de qué elegir uno u otro. Pero bueno, que son más de 2.000 procesos en el año 2023 en Guadalajara. Quería recordaros a todos que, bueno, según los datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, en 2022 se han producido 4.227 suicidios. Un 5,6% más que el año anterior, que supone más de 11 suicidios al día, superando por bastante a las muertes por accidentes de tráfico. ¿Por qué os cuento esto? Porque según los datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, el 24% de estos suicidios consumados se produce en pacientes con trastornos adaptativos, por delante de pacientes con abuso de sustancias, trastornos de esquizofrenia o psicosis o trastornos de personalidad. ¿Y por qué os cuento esto? Y aquí me dirijo de nuevo a los compañeros de primaria. Pues porque es importante explorar y es importante en la anamnesis preguntar directamente por ideación autolítica, por ideación suicida, para valorar la gravedad y pues actuar en consecuencia, o sea, que no se nos olvide. Yo creo que en general pues hemos perdido un poco la percepción del riesgo tanto entre los pacientes como entre los facultativos a la hora de prescribir benzodiazepinas. Está claro que es una forma barata y rápida de tratar los síntomas de la ansiedad y del insomnio, pero pues bueno, yo creo que estaremos de acuerdo, espero, en que pues barato y rápido no siempre suele ser bueno, sobre todo porque el problema de fondo de la ansiedad y la depresión no se resuelve con la prescripción farmacológica. Vivimos en una sociedad con mucha exigencia, social, laboral, personal. Como decían mis compañeros de psiquiatría, pues la inmediatez, el perfeccionismo, la autoexigencia, la falta de tolerancia al fracaso y a la frustración, pues nos están llevando a que cada vez aparezcan más síntomas de salud mental y, por lo tanto, pues sea un motivo de consulta muy habitual en atención primaria. Cuando hagamos la anamnesis, yo creo que es importante que recojamos los síntomas y que también ayudemos al paciente a identificar los desencadenantes. Como muchas veces os decía que estos pacientes aparecen por una urgencia o por una consulta telefónica, pues si vemos que no tenemos tiempo, intentar programar una consulta más larga, pues cogiendo un par de huecos o citándolo en un periodo en el que sepas que normalmente pues vienen más urgencias y que tienes menos presión asistencial, y sobre todo hacer una entrevista pues ejercitando la escucha activa y la empatía y que el paciente no se sienta juzgado, porque parte de lo que os decía antes del estigma es que hay veces que los pacientes tardan mucho en pedir ayuda porque se avergüenzan de estos síntomas todavía. ¿Qué podemos hacer desde primaria? Pues bueno, yo creo que es importante que detectemos estos pacientes y que actuemos cuanto antes. Yo creo que podemos aportar mucho con cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que hay pacientes pues, que a lo mejor no tienen la capacidad o no se han parado a pensarlo. A mí me gusta insistir mucho en 3 cosas básicas, que es llevar una alimentación saludable con horarios regulares, incluir la actividad física como un ansiolítico natural y cuidar la higiene del sueño. Luego, aparte, pues también me gusta insistir pues, en fomentar terapias de relajación o meditación, fomentar las relaciones sociales para que el paciente pues, tenga un entorno al que poder pedir ayuda y en el que se pueda apoyar y aprender también a poner límites. Y trabajar, como decían mis compañeros de psiquiatría, también en estrategias para ejercitar la resiliencia. Yo creo que si invertimos un poco de tiempo en esto, nos vamos a ahorrar a futuro mucha prescripción de benzodiazepinas y muchas bajas laborales. Y bueno, después de todo esto, de todos estos problemas que os cuento, pues ¿cómo podemos avanzar? Yo creo que es importante que intentemos ver el problema desde todos los puntos de vista y bueno, pues que hagamos por ponernos en el lugar de nuestros compañeros y de los pacientes. Como ya he dicho, pues necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo en consulta, necesitamos menos sobrecarga de las agendas
y bueno, que no sé cómo se puede hacer, la verdad, pero lo necesitamos. Luego también pues disminuir las listas de espera. Yo creo que aquí las mutuas pues nos pueden ayudar bastante y nos ayudan, pues eso, acelerando pruebas complementarias o acelerando tratamientos pues de fisioterapia, rehabilitación, de psicoterapia, y nos puede ayudar mucho para eso, para no centrar el tratamiento en la prescripción farmacológica. Creo que es súper importante que nos comuniquemos con el paciente y también con nuestros compañeros. Como decían también mis compañeros, pues es muy importante explorar en todos los niveles asistenciales y es importante saber a qué se dedica el paciente, qué tipo de labores realiza y explorar también si va a poder realizar esas acciones que hace normalmente, o sea, valorar un poco las capacidades para ese trabajo. Y explicar a los pacientes. Hay veces que nos puede parecer una obviedad, pero pues la mayoría de los pacientes no entienden el idioma médico y a lo mejor luego llegan al informe y a casa y no entienden nada. Entonces, explicarles y explicar también la evolución que puede tener la patología, las limitaciones que van a encontrar, porque si es una patología crónica, pues tendrá que entender el paciente que a lo mejor tiene que convivir con el dolor y es importante que lo expliquemos. Como decía también antes mi compañera María, pues creo que nos vendría bien, a los de primaria por lo menos, que desde las especialidades hospitalarias, pues en los informes nos dejéis cierto feedback respecto a estas valoraciones de capacidades o limitaciones, porque nos facilitaría mucho el trabajo. Y nada, también con los compañeros de inspección, pues como ya he dicho, muchas veces nos ayudan para la gestión de pacientes más complicados y también pues para ayudar a acelerar pruebas o acelerar consultas con los especialistas hospitalarios. También, como comentaban, pues el tema de los servicios de la salud laboral. Yo creo que es súper interesante y sería genial si pudiésemos tener más comunicación con ellos y que se produjesen unas adaptaciones del puesto de trabajo adecuadas para que el paciente se pueda reincorporar lo antes posible y en los casos de patología crónica, pues para evitar recaídas, ¿vale? Y nada, pues como conclusión, recordar que detrás de la prestación de la IT hay una enfermedad y sobre todo hay un paciente, que cada paciente tiene sus circunstancias vitales, su personalidad, sus capacidades y que un mismo evento pues, puede afectar de diferente manera a cada paciente. Que veamos cada caso como único y pues nada, como decía el médico Sir William Osler, el buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y yo creo que si colaboramos y nos comunicamos, pues juntos lo podremos hacer mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Lo tienen difícil en atención primaria. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas para cualquiera de los